Hola, muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y amigos. Ya estamos iniciando su programa Radio TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para las naciones. Es un gusto estar con todos ustedes, la verdad, es un gusto y un placer porque Cristo ha tenido misericordia hoy, cada día en la realización de este programa. Hoy tenemos un programa bastante edificante, le invito a que no nos abandone, a que comparta el enlace que tenemos nosotros para que otras personas también puedan vernos. Y me complace también decirles, hermanos, de que está creciendo cada vez la comunidad de Radio TV Vida con Propósito. Nos ven en diferentes lugares, nos han llegado a ver hasta de Uruguay, y todo esto gracias a la misericordia de Dios y con un solo objetivo, amado hermano, de que usted tenga el conocimiento pleno en la palabra y que Dios obre poderosamente en sus vidas. Hoy me complace presentar a nuestro hermano Tian, que está con nosotros hoy compartiéndonos la palabra de Dios. Yo sé que va a ser un mensaje muy bueno para su vida, un mensaje que trae implicaciones prácticas, porque la palabra de Dios es el manual de vida que tenemos nosotros como cristianos. También tenemos a la hermana Silvia Arzola, que regresa de nueva cuenta con nosotros. Había estado algunos días ausente, pero ha regresado para compartirnos todos esos temas interesantes en un contexto actual de la palabra de Dios. Y bueno, antes de comenzar con las secciones que tenemos, voy a mandar unos saludos ahí para Sonora, en Bicam y Santana, allá en Sonora. Mandamos un saludo a todos los hermanos que nos ven, que siguen la transmisión. También en Ciudad Obregón, saludos especiales para el pastor Martín Escalante de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Bueno, ahí está, les mandamos un saludo y un abrazo en el amor de Cristo. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y que siga obrando en gran manera. Bueno, amados, siguiendo con la temática del programa y sin más que mencionarles, vamos a tener el placer de presentar a nuestra hermana Silvia Arzola, que hoy trae un tema bastante interesante que se llama separación, iglesia y Estado. Así que vamos a darle parte a nuestra hermana. Adelante, hermana. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo ha estado? Muy bien, aquí un poquito cansados por el regreso, pero vosotros, porque en la obra de Dios todo es deleite. Amén. Déjeme decirle que ya la extrañábamos aquí, hermano, en el programa, con esos temas interesantes que nos trae. Igual, pues yo también, ¿verdad? Estaba diciendo, no, ya hoy se va a hacer el programa, pero bueno, estamos aquí gozosos y de hecho por ahí pueden ver en la página de Radio TV Vida con Propósito, pues un saludo que nos mandan desde aquellas partes de nuestro país y bueno, con gratitud, ¿verdad? Y con gozo, pues sí, ya nos sintonizan un poquito más, ya estamos rompiendo un poquito más las fronteras. Claro, esa plataforma que nos permite el internet es para compartir el evangelio. Así es. Bueno, hermana, separación, iglesia y Estado. Así es, un tema quizás difícil y bueno, no tenía planeado decirlo, pero bueno, yo no había tenido la oportunidad de ver esta película Dios no está muerto 2. Y bueno, a raíz de ver esta película, pues se me viene este tema quizás tan importante lo que estamos viviendo en estos tiempos, esta separación que más que nada, bueno, es diferente a lo que está estipulado en la ley. Así es. Bueno, pues la dejamos sin más que decir, la dejamos para que comparta de manera amplia este tema. Amén. Y bueno, creo que no va a ser uno, sino unos 2 programas lo que va a abarcar este tema. Ok, debido a lo extenso es muy interesante abarcarlo en 2, esta serie, que ya hemos tenido series largas. Así es. A petición también misma de la gente que lo ha pedido. Sí, así es, que me dicen repítalo, porque bueno, o amplíelo. Y bueno, vamos a tratar de dar esa explicación de lo que la iglesia hoy en día está pasando. Amén. Bueno, esto es separación de la iglesia-estado con la hermana Silvia Arzola. Adelante. Amén. Este tema es muy importante de lo que está viviendo la iglesia hoy en día, pero antes que nada voy a entrar por dándoles la definición realmente de lo que es la separación iglesia-estado. Dice que es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas, iglesia, se mantienen separadas y la iglesia no interviene en los asuntos públicos, teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. Yo les decía al empezar este tema, que precisamente yo, bueno, me puse a analizar este tema por la película que yo veía de Dios no está muerto, y realmente es un tema que en la actualidad se repite con frecuencia. Si vemos la definición, dice que es la separación para que ambas partes, tanto el Estado como la Iglesia, tenga su parte de autonomía. Pero ¿ha pasado esto realmente dentro de la Iglesia, dentro del Estado? Creo, amada Iglesia, que no. ¿Por qué? Porque hoy el Estado se está involucrando en esos asuntos que debemos de tener autonomía.
Hoy el cristiano no puede ni mencionar tan siquiera el nombre de su Salvador, o no lo puede tomar como tal. Precisamente este tema se hablaba en esta película tan importante, y que bueno, en lo particular lo recomiendo, de esta maestra que defendía su fe por el solo hecho de contestar una pregunta acerca de una alumna. Y quizás me podrán decir, bueno, pero solamente es una película. Pero realmente no es así. Realmente, si nos vamos o nos transportamos a las esferas como gubernamentales, como las escolares, vemos que los maestros o las personas que ejercen un trabajo en determinados departamentos gubernamentales tienden a ocultar su fe. ¿Por qué? Por ser perseguidos o por ser recriminados por algo o en algo. Hablando especialmente en Estados Unidos, se habla de que precisamente ya no puedes meter a Jesús dentro de las escuelas. Y cuando yo veía esta película, yo decía, ¿y por qué no? Claro que se puede, claro que puedes anunciar a Jesucristo como el que vino e hizo cosas increíbles. En esta película se ve lo que es un juicio, y yo le comentaba a mi esposo y le decía, bueno, creo que el hombre se está encerrando en sus propias ideologías, en sus propios egoísmos, y realmente nos quieren hacer entender algo que realmente no existe. ¿A qué me refiero? A que, bueno, últimamente en las noticias se mencionan, dice, bueno, debemos de ser tolerantes tanto en la religión como en el sexo, como en la identidad de sexo, perdón. Pero si nos vamos más allá, vemos que los únicos que estamos siendo, ahora sí que estamos siendo discriminados y perseguidos, somos los cristianos. ¿Por qué? Porque alguien que tiene una preferencia sexual lo puede gritar a los cuatro vientos, puede ir a la oficina, puede ir a la escuela, puede ir en cualquier plaza pública a manifestar y decir, ok, yo soy de esta definición de sexo, y nadie le dice nada, por el contrario, todos le aplauden. Pero cuando va un cristiano y defiende su fe, inmediatamente es agredido, inmediatamente es perseguido. ¿Y por qué no? Las leyes se están acoplando para que sean enjuiciados. ¿Cómo podemos defender nuestra fe? Número 1, diciendo precisamente que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, realmente estuvo aquí con nosotros en la tierra. Así como muchos pensadores se han aceptado dentro de las escuelas, y bueno, no me van a dejar mentir, vemos diferentes pensadores a través de los tiempos que nos han metido esas sus filosofías. Vemos a un Kant, a un Hegel, a filósofos como muy importantes. Por ejemplo, hace ratito una joven mencionaba a un psicólogo muy importante, Sigmund Freud. Y bueno, todas esas cosas, todas enseñanzas sí nos las dan en la escuela. Pero ¿por qué no meter las enseñanzas de Jesucristo? Al final, y quizás ustedes no se han cuestionado, pero al final ha sido un personaje tan importante, y les recuerdo esto, que nuestro tiempo está dividido por este personaje. Pero paradójicamente estamos separados, no se le puede mencionar. Pues hoy yo te digo que Jesucristo, hay pruebas que realmente, son fiables, que dicen la existencia del hombre en la tierra. Y bueno, por esto voy a empezar, porque este tema se va a ampliar a 2 o 3 programas. Pero yo te voy a decir algunas de las obras o algunos de los escritos muy importantes en este tiempo, que son los escritos romanos, como el de Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. Estos son, ni siquiera son cristianos, son historiadores famosos que han constatado que Jesús como hombre estuvo caminando en la tierra. Por ejemplo, te pongo que estos relatos dicen que se muestran independientes en la antigüedad, y ni siquiera los opositores del cristianismo se atrevían a refutar la existencia de Jesús en la tierra. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, en gran parte lo ha tenido culpa la iglesia. ¿Por qué? Y creo que todavía en nuestros tiempos todavía se mencionan que las iglesias tienen la verdad, o ciertas denominaciones tienen la verdad absoluta, cuando eso es mentira. La verdad absoluta la tiene la palabra de Dios, ninguna denominación. Pero bueno, en la antigüedad se manejaba eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que había muchas denominaciones, bueno, en especial la iglesia tradicional, que decía que ellos tenían la verdad absoluta y que ellos eran el camino para llegar a Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que el único camino es Jesucristo. En aquel tiempo esta iglesia, se autonombró el camino para llegar a Dios.
el ser humano en la búsqueda, vaya, de saciar algo que carece mucho el ser humano, en la búsqueda de ese amor, de esa comprensión, se refugió en estas denominaciones, lo cual estaban mal enfocadas, estaban mal direccionadas. Y bueno, se dio en el mundo lo conocemos como un momento oscuro, tanto para los científicos como tanto para lo humano, porque era esta iglesia lo que controlaba todo. En el siglo XVIII, bueno, surge el periodo de la Ilustración, que es el periodo en el cual también se menciona que nace el humanismo por medio precisamente de esto, de que el ser humano, en su afán de buscar el amor a través de Dios y no encontrarlo porque lo buscaron a través de las religiones, ellos se desilusionaron precisamente de estos movimientos, se desilusionaron de lo que les enseñaban estos conceptos tan erróneos que bueno, en la religión tradicional, que es la Iglesia Católica, se manejan. Vemos que bueno, había castigos sumamente terribles, yo podría decirle deshumanos hacia el ser humano. Entonces el humano nace la necesidad de crear algo precisamente para llenar este vacío, y con esto nace el humanismo. ¿Y qué es el humanismo en sí? El humanismo es la creencia o vaya, la convicción en que en el ser humano está toda la respuesta. A partir del siglo XVIII maneja la historia, que es cuando se empieza a cuestionar la existencia de Jesús, pero hasta ahorita nadie lo ha podido contradecir al 100%. Hoy en día, y bueno, lo voy a dejar a futuro este tema para el siguiente programa, hoy en día precisamente en su afán de llenar estos vacíos, el ser humano está embatiendo y está, vaya, afrontando más las creencias que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, y ha querido separar aún más la iglesia del Estado. Pero podrá hacerlo, vaya, llevar a cabo precisamente este plan. Yo creo que, bueno, según la palabra de Dios, yo puedo creer que van a vivir momentos muy difíciles la iglesia, pero en todo momento dice la palabra de Dios que Cristo va a sostener a su iglesia y la iglesia va a prevalecer. Bueno, no queda aquí este tema, amados hermanos, esto va más adelante. Les voy a dar a conocer precisamente qué es lo que dicen todos estos pensadores acerca de la existencia de Jesús en la tierra, las pruebas que hay acerca de cómo Él caminó entre nosotros y cómo se da a conocer las pruebas de sus milagros. Y bueno, ese ha sido el tema que el día de hoy les he traído, esperando que haya sido de bendición para sus vidas, y mando saludos precisamente allá en el estado de Sonora a aquellos hermanos que nos recibieron con los brazos abiertos, y que Dios les siga bendiciendo. Seguimos en Radio TV, Vida con Propósito. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hermana, fíjese que mientras estaba escuchando el tema me pareció, siempre trae temas interesantes, pero me pareció clave entender el contexto actual en el que se desarrolla todo lo que nos han mencionado. Hoy, ¿por qué lo digo? Porque yo escuchaba una predicación o una enseñanza del pastor John MacArthur, que es un maestro en la palabra, y mencionaba algo parecido. Hoy la gente quiere separar muchas cosas que son principios bíblicos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal, hay que tener en cuenta, hermanos, que la influencia de Cristo y la influencia de la palabra de Dios trasciende muchas cosas. Hoy en día, si usted se da cuenta, el Código Penal está basado en la palabra de Dios. Muchas de las leyes que han sacado, que nos rigen, el Código Judicial, está basado en la ley de Dios. Pero ahora la gente ha querido desprender o sacar a Cristo de estos ámbitos, y vemos ahora una transformación en la ley. Ahora vemos las leyes modificadas donde hay derechos para todo tipo de personas que quieran hacer todo tipo de pecados. Y es lo mismo en el Estado, se ha querido sacar a Cristo de nuestra influencia. Así es. Y yo creo que, bueno, como definición sí debemos de separar. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Estado no debe de involucrarse en las iglesias, como por ejemplo lo que vivió México en mucho tiempo, que era, vaya, que aceptaba como única religión, pues la religión católica. Yo creo que en esa parte sí está bien medirlo. Pero cuando yo creo el Estado se está involucrando en cosas que no debería de ser, por ejemplo, en el caso de la formación de nuestros hijos. Hoy en día el Estado inclusive quiere definir, ahora sí que decirlo, hasta el sexo que puede tener nuestro hijo en esas leyes que, bueno, yo creo que ya son ofensas a nuestro Dios, y que, bueno, están transgrediendo precisamente de donde se sacó, de donde se trajo. Hablando, por ejemplo, de la figura del matrimonio, pues
donde se habla primeramente del matrimonio o como figura, pues precisamente en este relato tan bonito que es Génesis, pues ahí de ahí se desarrolla, vaya esta figura que es el matrimonio. Claro. Y bueno, creo que no podrán lograr una separación como tal del Estado e Iglesia, pero sí creo que la Iglesia va a ser perseguida de manera muy, pues vaya, muy cruel. Y bueno, es un pequeño, yo así lo veo como un pequeño ejemplo, el ejemplo que nos pusieron en esta hermosa película, que en lo particular a mí me encantó. Y bueno, vamos a seguir con este tema, porque todavía faltan varias cosas que hay que desglosar en sí. Adelante, pues faltan muchas cosas. Fíjense que los temas a veces son demasiado extensos, por eso lo vamos a dividir en partes. Y es muy interesante que la gente que nos ve en Radio TV Vida con Propósito también sepa que la palabra tiene implicaciones actuales. Todo lo que nosotros estamos viviendo, el modelo educativo, las nuevas reformas, tienen una implicación si nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico. Así es. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema. Adelante, amén. Bueno, pues gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Continuando con la temática del programa, hoy en este día tenemos a nuestro hermano Ebertian, que trae un tema que nos va a compartir. Yo le invito a que siga con nosotros y hoy le damos la bienvenida. Hermano Eber, adelante. Gloria a Dios. Gracias a Dios y gracias por invitarme este día para compartir un pequeño mensaje. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Nuestro hermano Eber, ya somos conocidos y la verdad, siempre escuchar los mensajes que él trae es muy edificante. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Eber? Vamos a hablar acerca de la transparencia. La transparencia. ¿Qué beneficios hay cuando nosotros somos transparentes con Dios, con la gente, con la familia? Yo creo que va a ser de mucha bendición. Amén. Bueno, pues Amén. te dejamos, Eber, para que nos desarrolles este tema de Radio TV Vida con Propósito. Gracias, hermano. Aleluya. Amén. Yo les pasaje la Biblia que está en Juan capítulo 12, versículo 35. La Biblia dice de esta manera: Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no les tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Hay algo que nos enseña este pasaje, específicamente es acerca de cómo Jesús puede brillar o puede traer luz a nuestras vidas. Y referente a este punto, yo creo que queremos meditar un momento en este pasaje. Cuando nosotros permitimos que Jesús entre a nuestros corazones, Jesús empieza a alumbrar nuestras vidas, empieza a alumbrar nuestro camino. Y parte de eso es que realmente todas las cosas ocultas que hay en nuestro corazón, el Señor empieza a cambiarnos y a sacar esas cosas ocultas. De tal forma, ¿verdad?, que nuestras vidas puedan ser cambiadas completamente. A este punto, ¿verdad?, yo creo que muchos de nosotros tenemos siempre el temor a escuchar la verdad o a decir la verdad. Por lo general siempre buscamos otro camino a decir la verdad por las consecuencias de decir la verdad, o también nos da temor a ciertas cosas de escuchar la verdad. Quizás un pequeño ejemplo es que a veces puede estar amigas platicando, de pronto pues una de esas amigas pues tiene un novio y la otra sabe que su novio la está engañando. Entonces a veces esa realidad o esa verdad como que lastima y duele, y por esa misma razón a veces no queremos escuchar ciertas verdades en nuestras vidas. Esto me recuerda una historia acerca de una mujer que hizo un viaje y de repente esta mujer estaba en el aeropuerto. Entonces en el aeropuerto ella le habla a su esposo y le dice: mi amor, ¿cómo estás? Y empieza la plática. Terminando la conversación, ella le pregunta y le hace la siguiente pregunta: ¿cómo está mi gato? Entonces él contestó y lo dijo de esta manera: está muerto. Entonces ella le volvió a decir: mi amor, no seas tan franco. Pudiste haber dicho esa noticia poco a poco.
me acabas de arruinar el viaje, dijo ella. ¿Qué quieres decir?, dijo el hombre. Ah, bueno, dijo su esposa. Podías haberme dicho que el gato se había subido al tejado. Después, cuando yo me baje del avión, te marco otra vez. Entonces te pregunto, ¿cómo está mi gato? Entonces tú me dices, se cayó del tejado. Entonces voy yo a la casa o al hotel, de pronto te vuelvo a llamar y te pregunto, ¿cómo sigue mi gato? Y te dices, sigue muy herido el gato. Entonces tú me dices, bueno, lo llevé al veterinario. Luego yo vengo de viaje, llego a la casa, toco la puerta y lo primero que te iba a preguntar era, ¿cómo está mi gato? Entonces tú me hubieses dicho, tu gato se acaba de morir. Pero bueno, cambiando de tema, dijo la señora. Dice, ¿cómo está mi mamá? Entonces el señor se quedó en silencio y dijo, se acaba de subir al techo. ¿Verdad? A veces nos da temor escuchar la verdad. A veces queremos que a veces la verdad duele y a veces queremos obviar la verdad. Hay otra historia que me llama la atención acerca de un músico que estaba en la orquesta de un emperador chino. Entonces este hombre tocaba la flauta, pero algo que él hacía al estar dentro de la orquesta es que él usaba la flauta, pero no sabía tocar ni una sola nota. Así que él, a través de participar en la orquesta y de tener la flauta en sus labios, no ejecutaba ni una sola nota. Así que él hacía que movía sus dedos, pero no sacaba ni una sola nota. De pronto el emperador chino dijo que quería escuchar un solo de cada músico. Así que cuando este hombre escuchó que el emperador había dicho esto, empezó a llenarse de temor de cómo lo iba a hacer, porque no le iba a dar tiempo a aprender a tocar el instrumento. Así que lo que él hizo fue que habló a un médico y le dijo que no podía llegar frente al emperador porque él estaba enfermo. Así que el médico real no se dejó engañar. Así que él se fue a meter a un cuarto, el hombre que tocaba la flauta en la orquesta, pero que no sabía tocar ni una sola nota, se metió a un cuarto, tomó veneno y se suicidó. Y la explicación de su suicidio dio lugar a que se acuñara la frase que ha pasado a otros idiomas, una frase quizás muy conocida como rehusó hacerle frente a la música. Una frase más común en el español sería rehusó hacerle frente a las consecuencias. Es decir, que cuando nosotros no vivimos realmente una vida en transparencia, en cualquier momento vamos a sufrir esas consecuencias. De hecho, la palabra transparencia significa dejar pasar la luz. Es decir, que cuando nosotros vivimos una vida en transparencia es porque estamos dejando que la luz de Jesús traspase nuestras vidas, pase en nuestros corazones. Es decir, que realmente Jesús conoce todo lo que nosotros somos, que no le escondemos nada a Dios. En muchas ocasiones yo creo que quizás hemos tratado de ocultar ciertas cosas a la familia, tratamos de ocultar ciertas cosas al amigo, en el trabajo, en el negocio, y no somos realmente transparentes. Y cuando no somos transparentes, significa entonces que la luz de Jesús no ha traspasado en nuestras vidas. Y lo dice Jesús, Jesús dice en el pasaje, mi luz brillará para ustedes, para que ustedes sepan a dónde van. Cuando nosotros somos transparentes, entonces sabemos qué camino tomar, hacia dónde ir. Por eso hay un pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Ahora, nosotros entonces antes de entregar nuestra vida a Jesús, estábamos llenos de oscuridad, llenos de tinieblas. Pero cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, esa luz entonces tiene que traspasar nuestras vidas y Jesús
tiene que conocer todo lo que nosotros somos. Porque a veces nosotros le decimos, Señor, bienvenido a mi casa, pero a veces no queremos que el Señor conozca ciertas habitaciones de nuestro hogar, de nuestra casa o de nuestro corazón, porque quizás dentro de nuestro corazón o dentro de esas habitaciones que hay cosas que no queremos que el Señor sepa, hay cosas que no queremos que nadie sepa y quizás nos da vergüenza. Pero cuando nosotros dejamos pasar la luz de Jesús y somos transparentes con Dios, empezamos a caminar como hijos de luz. Así lo dice la palabra. Por tanto, vivan como gente de luz. Dejar pasar a Jesús en nuestras vidas, entonces es dejar pasar la luz en nuestras vidas. Decir que nosotros podemos ser transparentes con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. Dice, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Eso significa entonces que otra vez que nosotros le pertenecemos a la luz. Y nosotros tenemos que meditar esto en nuestros corazones, cuán realmente somos transparentes en todo lo que hacemos. Realmente como hijos de Dios somos transparentes o ocultamos algo quizás al cónyuge, al esposo, a la esposa, a los hijos, ocultamos algo al jefe, porque al final de cuentas nosotros podemos engañar a toda la gente, pero no podemos engañar a Dios. Por eso dice en Proverbios 20:27, dice, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Cuando nosotros dejamos pasar la luz de Jesús en nuestras vidas, aún las intenciones más ocultas que hay en nuestras vidas empiezan a salir, la oscuridad empieza a salir, las tinieblas empiezan a salir, y entonces empezamos a vivir una vida en transparencia. Lucas 11:33 y 36 al 36 dice, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Eso significa entonces que nosotros vamos a reflejar lo que somos. Si nosotros somos hijos de luz, vamos a reflejar luz a todos los que nos vean. Si somos hijos de oscuridad, entonces vamos a reflejar oscuridad a todas las personas. Sigue diciendo el pasaje, tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser está en oscuridad. Y dice el otro pasaje, dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Ahora, sería algo ilógico en que uno pueda decir, bueno, la luz que tenemos sea oscuridad. Ahora, la Biblia dice en 2 de Corintios que Satanás también puede ser ángel de luz. Eso significa entonces que nosotros tenemos que meditar si realmente la luz que hay en nosotros es la luz de Cristo, si hemos dejado pasar la luz de Cristo en nuestras vidas para ser transparente en todo lo que somos, o hemos dejado también que la luz de Satanás realmente llene nuestros corazones de tal forma que lo que reflejamos sea oscuridad. Y termina diciendo el pasaje, por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Hoy yo creo que tenemos que dejar que Jesús brille en nuestras vidas. Parte de todos los problemas que nosotros tenemos, por lo general vienen porque no somos transparentes. En Hechos capítulo 5, versículo 1, hay una historia acerca de un matrimonio, Ananías y Zafira, y la Biblia lo dice de esta manera, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y extrayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti,
y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Aquí encontramos una historia. Un matrimonio entonces decide dar algo a la obra del Señor y decide dar una propiedad, un terreno. Así que ellos dijeron, bueno, vamos a vender el terreno y el precio del terreno lo vamos a traer a los pies de los apóstoles. Y lo hicieron de esa forma. Pero cuando ellos lo vendieron, la Biblia dice que ellos tomaron cierta cantidad al precio que ellos habían vendido. Así que trajeron quizás la mitad del precio y lo trajeron a los pies de los apóstoles. De pronto viene Pedro y le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenase tu corazón? Luego sigue diciendo la otra parte, porque no has mentido, dice, a los hombres, sino a Dios. Y dice el versículo 5, y Ananías, al escuchar estas palabras, cayó y expiró. 3 cosas. Cuando nosotros no somos transparentes con lo que nosotros somos realmente entonces significa que Satanás ha llenado nuestro corazón, que Satanás ha llenado tu vida. Si nosotros pensamos que quizás nadie lo puede saber, podemos engañar a la gente, podemos mentir a la gente, pero no podemos mentir a Dios, no podemos engañar a Dios. Y tercero, cada vez que nosotros no somos transparentes, algo muere en nosotros. Es decir, cuando un matrimonio y uno de ellos no es transparente en su relación y esconde algo, de pronto se muere la confianza, algo muere. Y entonces siempre va a haber algo muerto ahí. Y lo único que va a surgir dentro de esa relación siempre va a estar con problemas, con angustias, con peleas, porque algo murió. Porque cuando nosotros no somos transparentes con las personas, entonces algo muere en nuestras vidas. Cuando los hijos no son transparentes con los padres, algo muere. Cuando usted como empleado le roba algo a su jefe y usted dice, bueno, no se dan cuenta, ¿verdad? Puedo tomar esto al jefe, vendí esto, pero no se va a dar cuenta. Y algo muere, algo está muriendo en usted. Cuando usted quizás no es transparente en su negocio, de pronto usted vende en su tienda o tiene algún negocio y no es exacto en las cosas que usted tiene que dar, algo está muriendo en usted. Entonces, el no ser transparentes con Dios y el no dejar que Jesús brille en nuestras vidas, suceden 3 cosas. 1, Satanás ha llenado nuestro corazón. 2, no le mentimos a los hombres, le estamos mintiendo a Dios. Y 3, algo muere en nuestras vidas. Por eso es que muchas cosas que suceden hoy en cuanto a las relaciones, existe una desconfianza completa en todos, en los hogares, en las relaciones de amistad, en noviazgo, en las relaciones de negocio, hasta en la propia iglesia misma, la propia iglesia del Señor. Hay algo muerto muchas veces en ese lugar, algo cae muerto cuando nosotros no somos para meditar en nuestras vidas. Hay un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 6, acerca de una oración que hizo Salomón con Dios. Y ellos tienen una conversación. De pronto Salomón le contesta al Señor diciendo: tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Pero note esa palabra, esa frase, un hombre transparente. Es decir, cuando meditamos nosotros en la vida de David, lo primero que se viene en la mente en el caso de David es que él venció un gigante. Y quizás el segundo evento más importante de David es que él adulteró, él cometió un adulterio. Y de pronto eso marcó su vida, marcó a sus hijos, algo murió específicamente. Lo que se engendró dentro de ese pecado
¿verdad? Fue un espíritu de muerte, de tal forma que el hijo que nació murió. Algo murió, pero de pronto en la Biblia, después de que David había muerto, Salomón le dice al Señor: Señor, tú por tu amor y tu misericordia que te has tenido a mi padre David, un hombre transparente. Yo me pongo a pensar por qué en la Biblia se le llamó a David como un hombre transparente si él le falló al Señor. Ahora, en el Salmo 32, versículo 1 al 2, encontramos tres cosas. Este salmo lo escribe David cuando el profeta Natán va hacia él y le dice: tú pecaste, tú adulteraste y mereces la muerte. Y entonces David se humilla delante de la presencia de Dios y escribe entonces uno de los salmos quizás más hermosos que hallamos en la Biblia para nosotros como cristianos. Y la Biblia dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les ha perdonado la desobediencia, a quienes se les cubre sus pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Es decir, cuando la luz viene a nuestras vidas, cuando empezamos a ser transparentes con Dios, cuando empezamos a dejar que realmente la luz de Jesús entre en todas las habitaciones que hay en nuestro corazón, y que Él pueda conocer realmente nuestras vidas, y que Él pueda conocer realmente lo que hay, y decirle al Señor: Señor, quiero ser un hijo de luz, quiero ser transparente para ti. Y realmente el vivir en transparencia, David lo escribe, hay tres beneficios. Yo creo que hay muchísimos más, pero hay tres beneficios cuando nosotros somos transparentes. Número uno, David dice que uno vive alegre. Cuando usted es transparente, cuando hay transparencia en el hogar, cuando hay transparencia en las relaciones, cuando hay transparencia en la iglesia, hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de gozo. Por eso David dice en esta parte: oh, qué alegría para aquellos. Qué interesante, cuando nosotros vivimos en transparencia hay alegría. Los matrimonios viven más feliz cuando hay transparencia en ellos, cuando no se ocultan nada, cuando no hay desconfianza. Los hijos viven mejor cuando hay transparencia, cuando ustedes como hijos no le ocultan nada a sus padres. Hay alegría en el caso de la relación entre su jefe con usted, que es un empleado que trabaja, porque hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de gozo. Eso es lo que produce uno de los beneficios de vivir en transparencia, que hay alegría. Lo segundo que dice David es que uno vive perdonado. Cuando vivimos en transparencia con Dios, siempre vivimos una actitud de ser perdonado por Dios, de saber que en Dios hallamos misericordia. Y si quizás, como el flautista, quizás no sabemos tocar ciertas notas, pero estamos metidos en la orquesta, de repente no queremos hacerle frente a la música, pero delante de Dios tenemos que hacerle frente a la música. Allí lo único que vamos a hallar es perdón. Allí lo único que vamos a hallar es misericordia, pero tenemos que hacerle frente a la música, tenemos que ser transparentes con Dios. Uno vive alegre, uno vive perdonado, y por último, uno vive sin culpa. A veces cuando hemos cometido algo, siempre el enemigo pone eso en nuestro corazón. Siempre, cada mañana nos levantamos, nos despertamos por aquellas cosas malas que cometimos, por aquellas cosas que hicimos mal, decisiones que tomamos mal, y quizás estamos pagando las consecuencias. Pero de pronto, cuando somos transparentes con Dios, vivimos sin culpa. Por eso el salmista David dice: qué alegría para aquellos que viven una total transparencia. Ser transparente con Dios. Ser transparente con Dios nos trae alegría. Ser transparente con Dios, vivimos perdonados. Y ser transparente con Dios, vivimos sin culpa. Yo le invito hoy a que usted se esfuerce a ser transparente.
si a usted le cuesta decir la verdad, le es difícil hacer lo correcto, yo le animo a que deje pasar la luz de Jesús en su vida, deje pasar la luz de Jesús en su corazón, sea transparente, no oculte nada, no deje que algo muera en las cosas que usted hace, al no ser transparente. Yo les animo y queremos hacer una oración y pedirle al Señor, así que si usted puede cerrar sus ojos unos minutos, hacemos una oración en esta hora. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Provócanos a cambiar, provócanos a ser distintos, provócanos, Señor, a ser transformados por tu luz. Y donde estemos, Señor, seamos gente que lleve tu luz y que seamos gente de luz, seamos gente, Señor, que pueda llevar tu evangelio, Señor, a cualquier lugar y que las personas puedan ver tu luz en nosotros, Padre. Señor, ayuda a aquellos matrimonios, ayuda a aquellas familias, a aquellas iglesias donde no ha habido transparencia. Deja, Señor, que tu luz brille en medio de ellos. Gracias, Padre, por todos aquellos que nos ven. Trae tu bendición sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y fue un gusto estar aquí con ustedes y vamos a estar listos para otra ocasión. Amén. Así que vamos a dar tiempo a nuestro hermano. Gracias, hermano Ever. Hermano, Dios le bendiga. Fue un gusto estar aquí con ustedes. No, el gusto es de nosotros, la verdad, Ever, mientras estábamos escuchando el mensaje. Vamos a comentarlo un poquito. Es un mensaje de bastante edificación. Bastante necesario, porque cuando yo estaba escuchando la palabra del Espíritu Santo a través de ti, yo me acordaba cuando un día Jesús iba a ir a Jerusalén y en Jerusalén estaban prestos para apedrearlo. Y los discípulos dicen, Señor, todavía vas a ir a Jerusalén, aparte de que están pensando en matarte. Y el Señor dijo, el que está en luz no tiene miedo de tropezar. Qué importante es el modelo de Jesucristo, la luz del mundo y la demanda que nos hace Él de ser luz del mundo. Yo creo que todos nosotros como creyentes tenemos que vivir esa luz, claro, y reflejar esa luz. En la Biblia hay un pasaje que leímos en Lucas, dice que vamos a reflejar lo que nosotros somos. Si hay oscuridades en lo que nos vamos a reflejar, pero si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que reflejar esa luz, tenemos que ser transparentes en todo lo que somos. Amén, hermano. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Ever. Antes de terminar, Ever, me gustaría que nos dieras la dirección, porque hay mucha gente que ve este mensaje, gente cristiana y gente que no está en la fe todavía, pero nos dieras esa dirección donde pudieran ir ellos si quisieran escuchar el mensaje de Dios. Ok, bueno, hablo acerca de la iglesia. Hay una iglesia que está en Mocotiche, estamos compartiendo la palabra ahí en Mocotiche, la iglesia se llama Ciudad de Justicia. Yo creo que hay muchas iglesias, también aquí en Chilpancingo, en cualquier lugar donde se esté predicando el evangelio. Yo creo que todos nosotros tenemos que ir hacia donde esté alumbrando la luz de Jesús, y congregarnos, buscar y permitir que Jesús brille en nosotros. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Esto ha sido Radio TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo, precisamente, hermano, para que Cristo, a través de la palabra de Dios que nosotros le podamos compartir, le dé esa luz que nos decía nuestro hermano Ever, esa luz que va a iluminar sus vidas, que le va a dar un propósito a su vida y que lo va a encaminar. Yo le recuerdo que Jesús en una ocasión dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino que nos lleva a la verdad, y esta verdad es la que nos da vida eterna, amados hermanos. Bueno, los invitamos a que nos sigan en las transmisiones que estaremos haciendo. Esto ha sido Radio TV, Vida con Propósito. Hasta la próxima. Dios les bendiga.